El día en que vi las notas publicadas bajo su nombre, sentí como algo se rompía dentro de mí. No era solo traición. Era la comprensión de que él había estado esperando este momento, el instante en que bajara la guardia. Para demostrar que su voz contaba más que la mía, recuerdo estar de pie en la pequeña cocina de mi apartamento alquilado. La arena del desierto todavía en mis botas. Acababa de regresar de meses en el frente, mi mente desgarrada entre alivio y duelo. Entonces vi el recorte de periódico enmarcado que mi madre me había enviado, aquel con su rostro sonriente junto a mi título. Había escrito con letra clara: tan orgullosa de tu padre. Quise romperlo en esa noche, me senté en el suelo y miré fijamente las teclas del piano. Mis manos se negaban a tocar. Cada acorde me recordaba a él, cada nota llevaba el peso de sus palabras. Nunca serás una verdadera pianista. Tal vez tenía razón. Tal vez yo era solo una soldada, fingiendo estar en casa en el mundo de la música. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, la rabia se transformó en algo más duradero. Reproduje Las noches en Sierra 12-1. Y otra vez, como los hombres respiraban conmigo al ritmo, cómo su miedo disminuía cuando el nocturno los encontraba. Esta música había nacido de sangre, sudor y noches sin dormir. Él no había estado allí. No había visto sus rostros. Pensé en luchar legalmente contra él. Incluso redacté un correo electrónico a un abogado, pero lo borré antes de enviarlo. No tenía la fuerza mental para comenzar una batalla pública. Mientras todavía luchaba contra mis propias pesadillas, me convencí de que el silencio era el camino valiente, que la música no necesitaba mi nombre para seguir viviendo. Entonces llegó la invitación en una tarjeta con letras doradas, dirigida a la comandante Valentina Reyes, invitándome a una ceremonia donde el profesor Eduardo Reyes sería honrado por sus contribuciones a la música y la composición, que capturaba la resiliencia de los soldados modernos. Leí las palabras 2 veces. Mi corazón se aceleró. Él estaba siendo celebrado, no solo como músico, sino como la voz de las personas que mi melodía había salvado. Algo hizo clic dentro de mí. Era la misma claridad que sentía antes de cada misión. Esa concentración fría cuando el miedo retrocede para hacer espacio al propósito en sí. Pensaba que me quedaría sentada en silencio en el público, aplaudiendo a un hombre que me había robado lo único en lo que había puesto mi alma. Estaba equivocado. Ansi creía que la hija a la que había silenciado durante años volvería a guardar silencio. Se había olvidado de quién me había enseñado a luchar. Doblé la invitación. La puse sobre el piano y me susurré a mí misma: si piensa que voy a mirar desde las sombras otra vez, está equivocado. Esta celebración no será su triunfo. Será el momento en que la verdad, mi verdad, suba al escenario. El salón estaba decorado para la grandeza. Banderas colgaban en perfecta simetría, sus colores brillaban bajo el resplandor suave de los candelabros. Filas de sillas de madera pulida llenaban la habitación, ocupadas por oficiales condecorados, veteranos en uniformes impecables y donantes en ropa formal de noche. El aire vibraba con el aroma del cuero pulido y el ligero matiz metálico de la expectación. Esta no era una ceremonia ordinaria, estaba destinada a honrar el coraje, la resiliencia y la música que había llevado a los soldados al borde de la desesperación. Entré al salón en mi uniforme de gala. Cada pieza de metal brillaba bajo la luz. Sin embargo, me sentía como una forastera en una sala destinada al aplauso. Mi padre estaba de pie en el podio, orgulloso en postura, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Se veía como el compositor celebrado que ahora pretendía ser. Damas y caballeros, comenzó con voz rica y suave. Hoy celebramos no solo la música, sino el espíritu de la perseverancia. Esta composición, Nocturno para los que no duermen, nació de mis reflexiones sobre la resiliencia de nuestros soldados. Su mirada recorrió la habitación, como si bendijera a la multitud con sus palabras. Cuando su mirada encontró la mía, un destello de triunfo brilló en sus ojos. Como si ya hubiera ganado una batalla de la que yo no sabía nada. Me senté en silencio, las manos en el regazo, los dedos apretados en puños bajo los guantes blancos. Cada una de sus palabras era un cuchillo que se hundía más profundo.
Anne describió cómo imaginaba el pulso de los soldados bajo presión, cómo traducía su valentía en una melodía. Pintó una imagen de sí mismo como el salvador de un mundo que nunca había pisado. Anne Carolina estaba sentada junto a él, su sonrisa practicada y afilada. Cuando el público aplaudió, me lanzó la misma mirada burlona que había llevado desde niñas, como diciendo, este es su escenario, no el tuyo ni internamente. Sentí como el calor subía por mi espalda. Recordé los ataques de tos en Sierra 12, como el nocturno había nacido de la desesperación, el miedo y el amor por mis hombres que colgaban de un hilo. Él hablaba como si hubiera vivido esas noches. Aunque solo las había robado, Anne quería levantarme. Quería gritar la verdad, pero me quedé quieta. Habría un mejor momento para actuar, y lo aprovecharía. Anne sentí el peso de las miradas de mis soldados desde toda la sala. Algunos de los veteranos con los que había servido estaban aquí, alineados en formación perfecta, los rostros serios, pero su presencia lo suficientemente fuerte como para fortalecerme. Miré a mi padre por última vez. Se perdía en sus propias alabanzas. El aplauso alimentaba su ego como combustible a una llama. No tenía idea de que el silencio dentro de mí no era derrota, era estrategia. Aun cuando los discursos terminaron, el maestro de ceremonias se adelantó. Para honrar esta extraordinaria composición, anunció, ahora escucharemos una interpretación en vivo. A mi corazón latía con fuerza. No me habían dicho que habría una actuación esta noche. A mi padre, sonriendo con la confianza de un hombre que pensaba poseer el momento, se dirigió al piano de cola que estaba en el escenario antes de que pudiera sentarse. Una voz atravesó el silencio. Comandante Reyes, dijo el capitán Torres desde su asiento cerca de la primera fila. Su voz llevaba la autoridad de un comandante y la calidez de un hombre que sabía lo que significaba esa melodía. ¿Nos haría el honor de tocar esta pieza? Después de todo, usted fue quien la tocó para mis hombres. En Sierra 12, en la sala, se volvió hacia mí. Mi padre se congeló a mitad de paso. Su rostro mostraba un atisbo de incertidumbre. Carolina se inclinó hacia él, susurró algo con una risita. Luego se volvió hacia mí con una voz llena de veneno. Por favor, hermana. ¿Eres solo una soldada pasada de moda? Sus palabras golpearon la sala, como una bofetada, y provocaron algunos murmullos inquietos. La voz de mi padre siguió, tranquila pero desdeñosa. Valentina, estas personas están aquí para escuchar a una pianista, no a una soldada que pretende ser una me. Levanté lentamente. La tensión en el aire se tensó como la cuerda de un arco. Miré a Torres y a los hombres que una vez yacían en silencio febril, mientras yo tocaba los únicos tonos que podía producir. Les debía este momento. Déjela tocar. Torres, dijo nuevamente. Su tono no dejaba lugar a discusión. Pasé junto a mi padre. Mis botas resonaron en el suelo del escenario. Su rostro estaba congelado entre ira e incredulidad. Carolina se rió suavemente para sí misma, sacudiendo la cabeza como si ya supiera que fracasaría. Me senté al piano. Mis manos flotaron sobre las teclas. Sentí cada mirada sobre mí, cada duda, cada susurro en mi corazón. Se ralentizó para coincidir con el ritmo que una vez enseñé a los soldados. Inhalar por 2, sostener por 1, exhalar por 4. Entonces presioné la primera nota. Ensiguió el silencio, no el silencio de la burla, sino del reconocimiento. Sonaba como la línea de apertura de una confesión. No era solo un sonido, era un recuerdo, un salvavidas. El murmullo cesó. Toda la sala pareció exhalar en la melodía. Fluyó de mis dedos como agua rompiendo una presa. Cada nota llevaba el peso de noches sin dormir, oraciones susurradas bajo un cielo sin estrellas. Cerré los ojos y dejé que mis manos llevaran a la sala. Al mismo viaje que había recorrido con mis hombres. Los veteranos se movieron en sus asientos. Uno tras otro se pusieron de pie, como si fueran jalados por un hilo invisible. 100 hombres, veteranos de combate y marcados, ahora estaban en posición de firmes, sus miradas no dirigidas al escenario, sino al recuerdo que esta música sacaba de ellos. El aliento del capitán Torres se detuvo audiblemente.
Dios mío, susurró, la voz temblorosa. Dios mío, esta melodía. Miré brevemente hacia arriba, justo lo suficiente para ver la ola de emoción atravesar la multitud. Algunos donantes se secaban las lágrimas confundidos, otros miraban cautivados a la música. Los había alcanzado a todos. Pero la reacción más reveladora fue la de mi padre. Estaba sentado inmóvil, la mandíbula tensa, el rostro pálido. Reconocía lo que escuchaba. Reconocía los matices, los detalles, el latido sutil que había tejido en la pieza. Detalles que solo el verdadero compositor conocería. Junto a él, la sonrisa burlona de Carolina desapareció. Miró de mí a él. Los ojos se estrecharon con preguntas que nunca se había atrevido a hacer en la sala. Ya no era su reino. Pertenecía a la verdad que vibraba desde las páginas. Llegué al puente del nocturno, la parte que imitaba el patrón de respiración de los 6 soldados. Y sentí cómo la sala cambiaba nuevamente en aquellos que conocían la historia detrás. Torres y sus hombres entendieron. Revivieron esas noches, pero ahora sin miedo, solo con gratitud. Cuando el último acorde quedó suspendido en el aire, levanté las manos, pero no hice una reverencia. No era necesario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio lleno de reconocimiento y respeto. En ese momento, supe que había recuperado algo más valioso que el aplauso. Había recuperado mi voz, mi historia, la verdad robada de mi padre en esa noche. La justicia comenzó a despertar. El aplauso de la ceremonia todavía resonaba en mis oídos cuando dejé el escenario. No era una victoria, era solo el disparo de apertura. Conocí a mi padre. No se quedaría quieto después de haber sido desenmascarado. Aunque nadie había dicho la verdad en voz alta, su orgullo lo haría luchar más duro. Y yo tenía que estar preparada. Comencé a recopilar cada pieza de evidencia que pudiera demostrar que el nocturno me pertenecía. Busqué en el disco duro que había llevado a través de las misiones. Allí estaban el archivo MIDI original de Nocturno para los que no duermen, guardado con marca de tiempo de la laptop del campamento del desierto. Cada nota coincidía con la pieza que había publicado bajo su nombre. Encontré el correo electrónico que le había enviado, con el manuscrito escaneado, mi firma todavía visible en la esquina inferior de la hoja. Durante días, seguí cada rastro digital. Las grabaciones de Sierra Shiar todavía estaban en una carpeta de respaldo. Las voces de los paramédicos se escuchaban suavemente en el fondo. Las grabé en un CD. Cada documento se sentía como una bala que algún día dispararía. No para herir, sino para sacar la verdad a la luz. Cuando lo confronté nuevamente, él estaba preparado. Estás cometiendo un error, Valentina, dijo, reclinándose en su silla, su tono suave pero afilado. ¿Realmente crees que alguien le creerá a una soldada con estrés de combate en lugar de a un académico respetado como yo? Sonrió, como si ya conociera la respuesta. 2 días después, recibí una advertencia legal. Había contratado a un abogado prominente, alguien conocido por sofocar demandas por difamación. En su inicio, el documento me acusaba de intentar dañar su reputación. Afirmaba que yo era psicológicamente inestable debido al trauma de guerra e incapaz de distinguir la realidad de la ficción. Al leer esas palabras fue como tragar vidrio. Carolina apareció en la lista de testigos. Testificaría que nuestro padre siempre había sido el compositor. Que yo fantaseé con ser música. La llamé. Las manos temblaban. Carolina, tú conoces la verdad, dije con voz ronca. ¿Viste cómo escribí el nocturno? ¿Viste cómo se lo envían? Hubo una pausa. Valentina respondió finalmente. Papá le ha dado todo a la música. Merece esta oportunidad. No la destruyas. Su tono era frío, pero debajo sentí miedo. Miedo de perder su aprobación. Miedo de salir de la sombra en la que siempre había confiado. Esa noche, miré fijamente la pila de evidencia en mi escritorio. Pensé en todas las veces que había guardado silencio para mantener la paz, pero ya no se trataba solo de mí. Se trataba de los hombres que respiraron a través de esa melodía, de la verdad que necesitaba ser escuchada. Me juré a mí misma no retroceder, incluso si eso significaba desgarrar los últimos restos de mi familia. Los días antes de la primera audiencia se sintieron más pesados que cualquier misión que hubiera experimentado. Reproduje las noches en Sierra 12, una y otra vez en mi mente, a los rostros febriles de los soldados bajo mantas delgadas.
sus cuerpos temblando, mientras la infección se extendía. Ann todavía podía ver cómo me miraban cuando me senté en ese teclado roto, mis manos temblando mientras intentaba reunir suficiente fuerza para tocar. En una noche llamé al capitán Torres. Su voz era firme, como si el tiempo no hubiera nublado su memoria de ese lugar. Comandante Reyes dijo, «Testificaré. Todos lo haremos si nos necesita. Sabemos lo que esa música hizo por nosotros. Vivimos gracias a ella». Sus palabras conmovieron algo profundo en mí. Ya no se trataba de la traición de mi padre, se trataba de honrar a aquellos que confiaron en mí cuando su mundo se derrumbaba. Reuní testimonios de paramédicos y soldados que habían sobrevivido al brote. Recordaban cómo el ritmo lento del nocturno les ayudaba a regular su respiración, cómo los distraía del dolor el tiempo suficiente para que la fiebre disminuyera. Una enfermera lo describió como un salvavidas en sonido. Otro soldado escribió cuando la comandante Reyes tocaba. Creí por primera vez que tal vez vería mi hogar nuevamente. El equipo legal de mi padre respondió con arrogancia segura de sí misma. Descartaron estos testimonios como exageraciones emocionales y eventos mal recordados. Intentaron dar vuelta a la historia, presentándome como una mujer que buscaba reconocimiento a través de la gloria robada a Nal. Leer su presentación, mi sangre hervía, pero tenía más que solo historia, tenía hechos. Tenía el archivo MIDI con marca de tiempo, la partitura original escrita a mano y la cadena de correos electrónicos que demostraba que él había recibido mi borrador. Incluso tenía una grabación del teléfono de un paramédico donde se escuchaba mi voz contando el tempo mientras tocaban. Sin embargo, la presión aumentó. El silencio de Carolina fue el golpe más duro. Ya no respondía a mis llamadas. Su lealtad a nuestro padre parecía absoluta, y no podía entender cómo podía ver cómo él borraba mi nombre de la obra que había creado en la noche antes de la audiencia. Me senté sola en mi piano. Mis dedos rozaron las teclas, pero no las presioné. Susurré para mí misma, esta melodía es más que música. Es memoria, es supervivencia. Me pertenece. Sentí el peso de cada respiración de un soldado en esas notas. El eco de Sierra Mines 12 pulsaba a través de mí como sangre. Estaba lista. El litigio no se trataría solo de probar propiedad, se trataba de reclamar mi voz, de mostrar al mundo quién era realmente y lo que había pasado. La primera fecha de la corte estaba fijada. Mi padre estaría allí, pulido y seguro de sí mismo, listo para presentarme como Rota. Pero yo tenía algo que él no tenía, la verdad y la fuerza de aquellos que vivían, gracias a mi música. La batalla ya no era solo por reconocimiento, era una batalla por justicia. La sala del tribunal estaba fría, iluminada por la luz estéril de las lámparas del techo. Las filas de bancos de madera pulida estaban llenas de espectadores en periodistas, representantes militares y algunos rostros familiares de la unidad de veteranos. Estaba de pie detrás de mi abogado. El peso de mi uniforme se sentía como una armadura, pero internamente sentía el temblor de la expectación en mí. Padre estaba sentado en el lado opuesto, su traje impecable, su rostro moldeado a la perfección. Su abogado, un hombre alto con una calma depredadora, abrió con una declaración diseñada para hacerme pequeña antes de que pudiera hablar. Damas y caballeros, dijo, lo que tenemos aquí no es robo, sino confusión. Mi cliente, el profesor Eduardo Reyes, es un compositor respetado. Su hija, aunque sin duda valiente en el servicio militar, sufre de estrés postraumático, ha recordado mal los eventos y ahora cree haber escrito una pieza musical que en realidad es completamente obra de su padre. Cada palabra me hizo apretar la mandíbula más fuerte. Mi padre asintió con aprobación, su rostro expresando decepción seria, como si yo fuera quien estaba manchando el apellido familiar. Luego presentaron su evidencia, un manuscrito impreso con sus anotaciones, correos electrónicos antedatados que supuestamente demostraban que había comenzado la composición meses antes de mí. Borradoran era una mentira cuidadosamente construida para socavar mi credibilidad. Cuando fue mi turno, me levanté lentamente. Mi abogado me entregó la memoria USB con mi evidencia. Fui al escritorio del juez. Mis botas resonaron en el piso de baldosa. Esto, dije con voz firme, es el archivo MIDI original de Nocturno.
para los que no duermen, guardado en una laptop emitida por el ejército durante la misión Sierra 2 en Jeva, una marca de tiempo, una huella digital que precede a cualquier documento que mi padre haya presentado. El juez se inclinó hacia adelante. Mientras el perito técnico conectó la memoria USB a la computadora, la pantalla mostró mi archivo. Los metadatos se desplegaron a fecha de creación, 17 de abril. Las 2 de la mañana, el perito leyó en voz alta. El abogado de mi padre se congeló, pero yo no había terminado. También tengo esto, dije, sacando una pequeña grabadora, una grabación de campo del puesto médico. Se escucha a los hombres respirar al ritmo de la melodía, y se escucha mi voz contando mientras los guío a través de cada compás. La grabación se reprodujo, llenando la sala del tribunal con el zumbido suave del teclado, la respiración pesada de los soldados y mi propia voz diciendo, sostén por un silencio se posó sobre la sala. Los espectadores se movieron inquietos, algunos se secaron los ojos. Mi padre miró sus manos. Su máscara se rompió por primera vez. No sentí triunfo, solo una claridad amarga. No había venido a humillarlo, pero la verdad derribaba cada ilusión que había construido entonces. Justo cuando pensé que el silencio se asentaría como polvo, Carolina se puso de pie. A mi corazón se saltó un latido. Ella había estado callada durante semanas, firme al lado de mi padre, lista para testificar en mi contra. Pero ahora sus manos temblaban, mientras sacaba una pequeña memoria USB de su bolso. Su señoría, dijo con voz temblorosa, tengo algo que agregar. La sala se agitó con inquietud. El abogado de mi padre quiso objetar, pero el juez levantó la mano. Continúen. Carolina dio un paso adelante, cada paso más pesado que el anterior. No miró a nuestro padre. Sus ojos encontraron los míos, abiertos e inseguros, pero llenos de algo que no había visto desde nuestra infancia. Coraje. Esta memoria USB, continuó, contiene una copia escaneada de la partitura original escrita a mano de Valentina. La guardé en mi laptop hace años, la noche que se la envió a papá. En ese momento no pensé mucho en ello, pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Mi respiración se detuvo. Carolina siempre había sido la más leal, la hija perfecta que repetía cada palabra de nuestro padre. Que estuviera aquí, de pie contradiciéndolo, significaba que las grietas en sus mentiras también habían llegado a su corazón. El juez examinó los archivos en su memoria USB. El rostro de mi padre se puso pálido. Sus manos agarraron el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Carolina dijo con voz ronca, ¿no entiendes esto? No, papá, lo interrumpió. La voz se quebró. Lo entiendo muy bien. He estado callada toda mi vida, pero esto está mal. Valentina escribió esta música. Vi cómo la escribía. Vi cómo te la enviaban. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. De alguna manera parecía más pequeño, como si la verdad lo hubiera encogido, como si lo hubiera bajado del pedestal que él mismo se había construido. A los espectadores susurraban entre ellos. Algunos me miraban con compasión, otros con admiración. A mi abogado puso una mano reconfortante en mi hombro, pero mantuve mi mirada fija en Carolina. La sentí agradecida. Apenas perceptible, a los últimos momentos de la audiencia se sintieron como el lento rodar de una tormenta que se aproxima. El juez examinó la evidencia, pasando páginas y archivos digitales con cuidadosa deliberación. La sala estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido suave de las lámparas del techo. Cuando se anunció el veredicto, cayó como un peso de mi pecho. La corte reconoce a la comandante Valentina Reyes como la única autora de Nocturno para los que no duermen. Todas las regalías y derechos asociados deben transferirse a ella. Además, a petición de la comandante Reyes, una parte de estos fondos se donará a una fundación de apoyo a programas de rehabilitación para veteranos. Aplauso silencioso estalló, comenzado por los veteranos en la fila trasera. Algunos de ellos se pusieron de pie y me saludaron con orgullo silencioso. A mi padre estaba sentado inmóvil, su rostro una mezcla de incredulidad y algo mucho más frágil, arrepentimiento. Me acerqué a él después del veredicto. Durante años había esperado una disculpa que nunca llegó. Ahora ya no la necesitaba, pero quería escucharla una vez, aunque fuera solo un susurro. Me miró.
sus ojos húmedos, su voz ronca. Valentina, lo siento, mi miedo a ser olvidado me impulsó a lastimarte. No espero perdón, pero necesitaba que lo supieras. Sostuve su mirada, mi propio corazón dividido. Vi al hombre que una vez puso mis manos sobre las teclas y me enseñó. Mis primeras escalas, no se trata solo de mí, dije en voz baja. Se trata de la verdad. Y ahora ha terminado. Carolina se acercó más. Su mano rozó la mía. Debí haber hablado antes. Murmurana asentí, entendiendo que este momento era tanto su liberación como la mía mientras salía de la sala del tribunal. Me sentí más ligera, como si la carga de los años hubiera caído de mí. Pero también sabía que esto no era el final. Era el comienzo de algo más grande, una oportunidad de usar esta música, esta historia, para sanar más que solo a mí misma ese día. La justicia no solo se proclamó, se sintió, el veredicto no fue el final de la historia. Explotó públicamente de la noche a la mañana, los artículos de opinión se multiplicaron. Algunos autores llamaron a mi padre un ladrón que se enriqueció con los dones de su propia hija. Otros, más cautelosos o sentimentales, argumentaron que era un hombre roto, que entró en pánico ante el pensamiento de morir en el olvido. Yo rechacé cada entrevista. No fui a televisión a llorar o enfurecerme. Emití una sola declaración, redactada en lenguaje preciso y sin emociones. Confirmé la decisión del tribunal. Confirmé que las regalías se redirigirían a un fondo de rehabilitación para veteranos. Reconocí la disculpa de mi padre. Luego hice pública mi condición ansí, él quería, aunque fuera una chispa de redención. Debía donar sus ingresos futuros de enseñanza, consultoría y publicaciones al mismo fondo. Debía corregir los registros académicos en todas las publicaciones, donde su nombre había estado sobre el mío, ansí negociaciones. Sin adornos los críticos, me acusaron de humillación disfrazada de filantropía. Otros me consideraron débil. Querían que lo destruyera, entendí ambos impulsos. No elegí ninguno. En lo que elegí fue estructura. El dolor sin estructura se convierte en venganza. La justicia con estructura se convierte en sanación en privado. Mi padre me escribió. El correo electrónico era largo e inusualmente vulnerable. Admitió haber seguido mi carrera con una mezcla de admiración y temor. Dijo que el día que le envié el nocturno se sintió como un fantasma. Entró en pánico. Trató de reclamarlo como prueba de que todavía importaban. Dijo que cumpliría cada condición y más. Preguntó si podía asistir a una de las sesiones de terapia grupal que el fondo apoyaría, no como paciente, sino como oyente que necesitaba aprender cómo ser útil. No respondí de inmediato. En cambio, hablé con la junta que administraba el fondo y les pedí que lo trataran como a cualquier otro donante o voluntario. Sin acceso especial, sin palabras benevolentes. Su reparación debía ser silenciosa, constante y pública. La corrección debía vivir más tiempo que el aplauso por la mentira. Mientras tanto, los periodistas mantuvieron la historia hirviendo a fuego lento. Querían la versión íntima, la reconciliación llena de lágrimas, o la alienación explosiva. No les di nada de eso. Mi silencio comenzó a irritarlos. Estaba bien, en la verdad. Ya había sido impresa en el único lugar que contaba, en el veredicto y en el libro de cuentas del fondo al final del año. El nocturno había financiado 5 nuevos programas de terapia, permitido 2 estudios de investigación sobre regulación respiratoria y música, y creado una beca para veteranos que perseguían carreras creativas. En el nombre de mi padre apareció debajo del mío en un solo documento, una corrección publicada en la revista académica que primero imprimió su mentira. Él había pedido esa ubicación. La editora me preguntó si estaba de acuerdo. Acepté. La historia debe mostrarse como sucedió en una tarde, cuando cerraba la oficina. Carolina me envió un mensaje. Papá afina el piano en la clínica mañana. ¿Quieres estar allí? Miré fijamente la pantalla durante mucho tiempo. Luego escribía no, pero dile que la sobre el do central suena demasiado agudo. Ella respondió, ya lo notó. Sonreí, cerré la puerta con llave y salí a la calle silenciosa. A la melodía que una vez silenció una sala. Ahora financiaba la reconstrucción de vidas. Ese era el único final que siempre quisieme.
Senté al piano en la sala de terapia grupal, la que mi padre ahora afinaba los jueves. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, un color destinado a facilitar la respiración. Una pizarra blanca enumeraba los objetivos de la semana. Regular en replantear, conectar. Una docena de veteranos estaban sentados en círculo alrededor del piano en sillas plegables. Sus cuerpos contaban diferentes versiones de la misma historia, hombros rígidos, miradas cautelosas, manos que se movían cuando la habitación estaba demasiado quieta. Puse mis dedos sobre las teclas y sentí la madera vibrar bajo el peso de lo que la melodía se había convertido. Esta es la pieza que usamos en Sierra 12, dije con voz tranquila. No está aquí para despertar su trauma, está aquí para darle a su respiración algo a lo que aferrarse. Les pedí que escucharan el primer día. Luego les pedí que respiraran con él. Inhalar por 2, sostener por 1, exhalar por 4. En repetir en la sala, cambió cuando los cuerpos encontraron un ritmo. El pánico es ruido. La música, cuando se usa con cuidado, es estructura. Comencé el nocturno no como una actuación, sino como un protocolo. El registro grave se instaló primero, marcando el tempo. La mano derecha no flotaba para impresionar, sino para calmar. Un sargento con una cicatriz sobre la ceja cerró los ojos y contó silenciosamente con los dedos. Un cabo veterano puso la mano en el pecho y aflojó la mandíbula al otro lado del círculo. Una mujer que no había hablado en las últimas 2 sesiones levantó la cabeza por primera vez y observó mis manos como si estuviera leyendo un idioma que casi recordaba. El capitán Torres estaba sentado atrás, los brazos cruzados, no como comandante, sino como testigo. Cuando llegamos al puente, el patrón de respiración tejido en la melodía, sus ojos brillaron después de que terminamos. Dijo en voz baja: recuerdo la noche en que aprendimos a respirar juntos. Recuerdo pensar que podríamos verla mañana si tan solo te seguíamos un compás más. Su voz se quebró en compás. Se aclaró la garganta, se reclinó y escuchó cómo el aire se asentaba en Le dije al grupo lo que había aprendido de la manera difícil. La música no está ahí para ganar. No está ahí para refutar a alguien. No está ahí para crear héroes, está ahí para sanar, una respiración regulada a la vez. No es venganza, es reparación. Las cabezas asintieron, no porque la frase fuera hermosa, sino porque aterrizó exactamente donde se necesitaban. Cuando terminó la sesión, un joven marino se acercó a mí y preguntó si podía tener una copia del patrón de la mano izquierda para tocarlo en un teclado barato en su garage. Lo imprimí en la computadora de la clínica y escribí: comienza donde puedas. El tempo es una promesa, no una carrera. Me agradeció, dobló la hoja con el cuidado de un mapa de campo y la metió en su billetera. Empaqué la partitura. Cerré la tapa del piano suavemente y miré alrededor de la sala. Sin aplausos, sin ovaciones, solo el silencio significativo de personas que habían sobrevivido otra hora. Este es el legado que quería, no fama, no satisfacción, sino espacios como este donde una melodía transforma la ansiedad en algo que puedes contar y sobrevivir. Dejé la sala de terapia de última. Apagué las luces una por una hasta que solo quedó el resplandor del pasillo. Sobre la tapa del piano presioné un solo mi bemol antes de cerrarlo. El mismo mi bemol que una vez silenció una sala llena de uniformes y arrancó la verdad de su escondite en So, suavemente. No como un grito de guerra, sino como una bendición. Esa nota cerró un capítulo que pensé que nunca terminaría. En el pasillo me detuve en el tablón de anuncios de la clínica. Volantes para talleres de arte, asesoramiento legal, horarios de musicoterapia y las pautas éticas de Carolina para composición colaborativa colgaban ordenadamente en columnas en la parte inferior. Había una nota en letra infantil: gracias por ayudar a mi papá a dormir. Debajo, un dibujo de crayón de un piano, las teclas ligeramente desiguales, pero todas allí. Sonreí. La integridad no necesita perfección. Salía al aire fresco de la tarde, la ciudad zumbaba, indiferente y viva. Pensé en mi padre en la sala de práctica al otro lado de la ciudad, afinando otro piano viejo, cada nota un cuarto de giro a la vez hacia su frecuencia correcta. A la justicia aprendí. Rara vez
es ruidosa. Se calibra, se corrige, y la llevan adelante manos silenciosas. A la gente todavía me pregunta si le he perdonado. Les digo que el perdón no es un titular, es un libro de cuentas Ángel paga. Nosotros construimos, el fondo crece, las clínicas se multiplican, los niños aprenden, los veteranos respiran. Ese es el único balance que necesito. Encaminé hacia mi auto. Nada más que demostrar el nocturno había vuelto a su nombre legítimo. Pero más importante aún, se había convertido en algo más grande. Una herramienta, un salvavidas, una estructura de esperanza repetida, hasta que se graba en la justicia, no te hace joven de nuevo, no borra los años de duda, o las noches mirando, a un techo esperando que te responda a la justicia devuelve el nombre correcto a lo que te pertenece, y luego te pregunta qué vas a hacer con ello. Respondí de la única manera que lo transformé en una forma para que otros puedan respirar. Miré hacia atrás a las puertas ahora cerradas de la clínica. En algún lugar dentro, la última nota todavía flotaba en el aire. En algún lugar en otra habitación, un veterano sostenía el compás de un metrónomo y se dormía. Eso era suficiente. Antes de despedirnos, quiero saber de ti. ¿Dónde estás viendo esto? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud ansí. ¿Esta historia te llegó? Considera suscribirte a nuestro canal, no solo para escuchar más, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por regalarme tu tiempo hoy. Donde quiera que estés, espero que lleves esta melodía contigo, y recuerda, a veces el milagro no toca tu puerta. Espera pacientemente y persistentemente hasta que estés listo para abrir tu corazón.